artes que se nos ocurran, ¿verdad? Y alabar a Dios por medio del arte. Y que por supuesto este centro comunitario pudiera tener una capilla, es decir, una iglesia en donde se celebren cultos. Esto era lo que originalmente había en la visión de trabajo en Villa Canales. Dios nos ha ayudado a ir haciendo algunas de estas cosas. Poco a poco vamos cumpliendo, por ejemplo, con el Instituto Bíblico, poco a poco vamos cumpliendo con el poder tener actividades que bendigan a la familia, poco a poco vamos cumpliendo también con la idea de las artes, ¿verdad? Y de enseñar artes a los hermanos y hermanas y que puedan así adorar a Dios. Todavía nos queda mucho camino por delante y todavía nos queda mucho por hacer. Sin embargo, pienso que una de las cosas que sí podemos hacer, que podríamos hacer este mismo año es un congreso. Un congreso. En aquel tiempo hasta habíamos hecho un poquito la muestra de cómo iban a ser las entradas y los afiches para poder hacerlo, ¿verdad? La idea era poder invitar a algunos hermanos que yo conocía o que conozco, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Celso López para que diera uno de los temas, que era mi compañero en la vid, ¿verdad? En el programa de televisión. En aquel tiempo estábamos todavía haciendo el programa de televisión. Otro hermano que se llama Augusto Campos, muy buen predicador, que yo lo conozco de la universidad. Y la idea original que teníamos era realizar este congreso allá en la iglesia del Pastor Moy. No teníamos fecha definida, pero sabíamos que era para hacerlo en el 2012, era lo que queríamos hacerlo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era la idea que se tenía. Los temas, 3 temas. El primero se llamaba Redimidos, el segundo Escogido Fui, el tercero Gracia Soberana. Y la idea era que íbamos a vender las entradas, 60 quetzales por entrada antes del evento, el día del evento 75. Pero si la gente compraba 2 entradas, se le regalaban otras 2, es decir, que le salían a 30 quetzales cada una de las entradas. Esa era la idea original. Así tenían ¿cómo se llama? Trifoliar, ¿verdad? Con el programa ¿verdad? De cómo habría sido el congreso. Lo cierto es que pienso que es algo que se puede hacer en las condiciones actuales. En aquel tiempo, pues no nos pudimos poner de acuerdo con los hermanos, no tuvimos, no nos coordinamos, teníamos la idea, teníamos el sueño, pero al final de cuentas no se hizo. Y a lo largo de estos años hemos hablado varias veces de hacer una actividad, de poder llegar a otros hermanos. Y pienso que es tiempo de hacerlo. Y pienso Amén. que tenemos las herramientas para hacerlo. Que tenemos los contactos para lograr hacer esto. Y que podemos hacer algo que sea de verdad de bendición para todo Villa Canales. Gracias al acercamiento que tuvimos también con el pastor Hugo Clara, esto nos ha permitido conocer a pastores a lo largo de todo Villa Canales, desde Boca del Monte hasta Negro, hasta Río Negro, todo Villa Canales, y conocemos pastores en todos lados. Y creo que podemos hacer algo que bendiga en verdad al pueblo del Señor, trabajando con las ideas básicas, es decir, unidad. Creo que es una de nuestras ideas, uno de nuestros principios básicos, y gracia. Unidad y gracia de Dios.
Y podemos así bendecir a todo el pueblo, de verdad, el Señor. Ahora pienso, no hace falta venderle tampoco las entradas, aunque yo le pondría un precio, pero regalaría las entradas. Le pondría el precio y las regalaría. Le pondría el precio para que las personas aprecien lo que se les está dando. Y les regalaría para bendecir a los hermanos y hermanas que puedan acompañarnos. Algo parecido a lo que sucedió con el congreso al que fuimos nosotros invitados allá en Tikal Futura, que fue de mucha bendición. A veces nosotros creemos que hacer estas cosas es bien complicado, ¿cómo podemos hacer un congreso? Pero ya viéndolo bien no es tan complicado, porque lo que necesitamos es tener una idea clara nada más de lo que vamos a hacer y ya. Y luego invitar a las personas. Y si les damos una entrada que tiene un precio, pero se los damos para bendecir al ministerio, esto hace que las personas también se comprometan a venir, que lo aprecien, que se den cuenta del trabajo que se está haciendo y podamos reunirnos aquí. Yo creo que fácilmente podemos reunir un bonito grupo de pastores y líderes, que sería nuestro principal objetivo. Amén. En Vía Canales. Y además pues podemos tener otras personas invitadas que no sean pastores o líderes, ¿verdad? Pero nuestro principal objetivo podrían los pastores y los líderes de Vía Canales, que necesitan también recibir palabra y que necesitan también ser exhortados a la unidad de la fe, porque de veras que muchas veces está cada quien jalando por su lado, tratando de ver qué hace. Cuando si uniésemos fuerzas en nuestro municipio, ay Dios mío, esto lo cambiamos por completo. Amén, amén. Entonces yo creo que podemos trabajar en ese sentido, en el sentido de trabajar con idea, con dos temas básicos, la unidad y la otra la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios, o sea, por mucho que nosotros tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos, no se puede. Necesitamos de la gracia de Dios y de la unción del Espíritu Santo y ministrar eso también dentro de las iglesias. Ustedes ven que en Vía Canales hay muchas iglesias apagadas, muchas iglesias que aunque tienen el deseo de servir a Dios y de darle gloria a Dios, están apagadas en su mover, ¿verdad? Espiritual, en la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos buscar un avivamiento en las iglesias de nuestro territorio en ese sentido, ¿verdad? Y creo que es algo que podemos hacer y podemos trabajarlo de manera simple. Miren, podemos reunirnos para tener 3 temas, yo lo haría así, 3 temas y un conversatorio. Es decir que por la mañana damos dos plenarias, luego les dejamos el tiempo de almuerzo. No les damos almuerzo porque tampoco va para tanto la economía, pero les dejamos para que puedan comprar su almuerzo. A lo mejor hasta nos ponemos de acuerdo y podemos vender nosotros un almuerzo económico, rico, de bendición para ellos y también nos bendice a nosotros, ¿verdad? Y un par de horas para esto y después en la tarde, o 1 hora y media quizás para no alargar tarde. Y en la tarde tener un conversatorio. Miren, así como hizo este hermano, ¿cómo es que se llama? Jareb, ¿no? Sí, Jareb. Pero él lo hizo para presentar su libro, ¿verdad? Él se sentó a platicar con un hermano para presentar su libro, pero nosotros vamos a tener un conversatorio en el que estemos hablando de esto, de la importancia de la unidad y de la unción del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, en fin. Y tenerlo como conversatorio para hacerlo más ameno y terminar con una última plenaria con ministración, ¿verdad? Y fácil, para esto, o sea, no es tan complicado de realizar. Es más, podríamos hasta darnos el lujo de entregar diplomas a los participantes, reconocerles el que hayan estado con nosotros. Los conferencistas, ¿quiénes serían? Yo diría que podríamos ser entre nosotros mismos y a lo mejor tenemos un invitado extra de afuera y estamos hechos. Mandamos a hacer las entradas, nos organizamos bien sobre el lugar. Yo había pensado, bueno, podemos pedir en la municipalidad que nos den el auditorio, o si no nos dan el auditorio, intentamos hasta con el polideportivo. Sí, si no nos dan el auditorio, pues el polideportivo,
por el espacio, digo yo, y si no lo hacemos aquí, si no lo hacemos aquí, no sé cómo cabría todo el mundo, pero si no lo hacemos aquí, y le damos la gloria a Dios haciendo esto, yo no lo veo tan complicado. Pienso que podríamos pensar en tomarnos 2 meses para la organización y la invitación de los hermanos, es decir, ¿estamos en qué? En julio, ¿verdad? Ya no sé en qué mes estamos. Estamos. Agosto y septiembre, y hacerlo en octubre, que además es el mes de la Reforma, como celebración a la Reforma. Buena idea. ¿Qué piensan ustedes? Hay mucho del trabajo que ya está pensado y hecho, solo es cosa de actualizar, de contextualizar. Los temas, pues, sería que las personas que vayan a darlos, le damos el tema, ¿verdad? Para que lo estudie y de eso, ¿verdad? Para que vaya todo en orden. Si hacemos el conversatorio, tenemos igual temas y preguntas ya específicas que sabemos que vamos a hablar. No es que nos vayamos a aprender de memoria las cosas, pero para no irnos por las ramas, sino que ir en orden, ¿verdad? En la música le hablamos a Otoniel. Y estamos ahí con él, contamos con sonido. Él tiene sonido, entonces no nos preocuparíamos de sonido. No creo que necesitaríamos tampoco muchos diáconos, servidores, ujieres, anfitriones, no sé cómo quieran decirles, ¿verdad? Pero podríamos tener un grupito, y yo sé que hay hermanos que nos apoyan, congregación, sí, entre nosotros, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que nos apoyan en ese sentido, y ahí estamos. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? A desempolvar todo. Pues sí, es que de veras. Gloria a Dios. Miren, esto es de veras, esto es algo que Dios ha mostrado, porque Dios ya lo mostró hace años, Dios lo mostró. Y de veras, dice mi esposa que ya me estoy poniendo viejito porque estoy teniendo sueños. Ya no son visiones, ¿verdad? Ahora son sueños. El otro día dice que soñé que teníamos 2 hijas y que eran y se parecían mucho. Ya Saraí estaba un poquito más grande y la otra niña era idéntica como Saraí es ahora. Eso soñé, no hace mucho. ¿Qué si resulta, hermanos, que nos dieron la noticia de que es niña, precisamente? Gloria a Dios. Y miren, miren cómo la tecnología ahora, ¿verdad? Porque ahora se le ve el rostro a la niña y es idéntica a Saraí. Ya se parece y todo dentro del vientre. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Es idéntica, de veras, el Señor ahora me da sueños, ya no visiones, ahora me da sueños. Entonces lo cierto es que, miren, el Señor también me ha dado un sueño sobre esto y he visto la gloria de Dios y el respaldo de Dios lo hemos visto muchas veces. Y sé que podemos hacer algo que va a ser de bendición para los ministerios que conformamos y además para todo Vía Canales, para todo Vía Canales. Y creo que es posible hacerlo. Amén, amén, amén. Creo que es posible. Sí. Jesús con 12 impactó el mundo entero. Amén, amén. Así que yo les voy a dejar, hermanos, yo les voy a dejar esto para que lo puedan ver. Pues ahora que le voy a dar otra copia en la casa.
No es que sea exactamente así, fue lo que vio hace 7 años, ¿verdad? Hay que traerlo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, pero la semilla está ahí, ¿verdad? La semilla está ahí. ¿Y qué hora será? ¿Alguien me puede decir qué hora es? 7:20. Bueno, estamos en buena hora. Y entonces quisiera que me puedan acompañar a Juan, capítulo 4. Vamos a leer el capítulo, ¿verdad? El 4 de Juan, empezando desde el primer verso. Hola, ¿cómo estás? Dice el verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, que era como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para comentar un poquito de este pasaje que hemos leído. Miren, era mediodía cuando Jesús llegó a este pozo. Miren, curioso, este pozo se llama el pozo de Jacob porque fue abierto en la época de Jacob precisamente. Es decir que desde hacía como 2000 años que ya existía ese pozo y seguía dando agua. Aquí yo veo que el pocito por allá del tablón como que se va secando. A veces hay pocitos así que se secan, pero este pozo como 2000 años y seguía dando agua y la gente seguía llegando a recoger agua ahí. Las mujeres tenían la costumbre de ir a traer el agua e iban alrededor del mediodía con sus cántaros a traer el agua y ahí estaba Jesús. Al mediodía no, por la mañana a traer el agua y ahí estaba Jesús a mediodía. Se había quedado ahí, dice, cansado físicamente, ¿verdad? Jesús era hombre como nosotros también se cansaba, se cansaban sus piernas, se cansaban sus pies. ¿Sí? Perdón, pastor, dice que sí me siento un poco agotado, que me salió un trabajo, fui a Guate. Y ahorita no pensé que iban a venir, ahorita a dormir el día que sí me siento agotado, sí. Hablando de eso, Agotamiento. Pero sí. Somos seres humanos. Sí. Así es, y Jesús también se cansaba así. Miren que ahorita ahí, en este pasaje dice que Jesús se quedó ahí en el pozo. Los discípulos fueron a buscar qué comían, no habían comido ni bebido nada, ¿verdad? Habían estado caminando, tenían hambre, tenían sed, estaban cansados, pero los discípulos se fueron a buscar la comida mientras que Jesús se quedó descansando ahí en el pozo. Casualmente llega una mujer ahí. Bueno, en realidad no es casualidad, ¿verdad? Nada en el Señor es casualidad. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo, por qué se había quedado y estaba esperando encontrarse con esta mujer. Esta no era la hora en la que acostumbraban las mujeres llegar. Las mujeres llegaban por la mañana a recoger el agua. Sucede lo mismo que en la actualidad, ¿verdad? Allá arriba, cuando no había agua, igual la gente iba en la mañana a traer su agua, ¿verdad? Para tener durante el día agua. Pero esta mujer llegó cuando no había nadie, a mediodía, la peor hora para ir a sacar agua bajo el sol.
Esta mujer llegó cuando no iba a haber nadie. Quizás ella sabía que no iba a haber nadie a esa hora. Y por eso decidió ir en ese momento. No quería encontrarse con nadie. Habían cosas en su vida de las que no se sentía orgullosa. Ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Lo cierto es que ella llegó en el momento en el que ella esperaba no encontrarse con nadie. Dijo, a esta hora voy yo solita, nadie me molesta, nadie me va a decir nada, nadie me va a hacer caras. Aquí voy yo tranquila. ¿Y qué? Si se fue a encontrar con Jesús ahí. Ahí estaba Jesús esperándola. ¿Por qué se estaba haciendo el Señor? La estaba esperando. El Señor había llegado antes y la estaba esperando ahí junto al pozo. La mujer no le habló a Jesús, lo ignoró al principio, pero Jesús fue el que se dirigió a ella y le dijo, dame de beber. No le dijo ni por favor, diría alguien, ¿verdad? Le dijo simplemente, dame de beber. Y la mujer de pronto dice, ¿cómo así, verdad? No, hombre, no, esto no está bien, esto no es normal. Porque además dice, ¿cómo va a ser que un judío me vaya a hablar a mí que soy samaritana? Y es que lo que pasa es que efectivamente los judíos y los samaritanos no muy se querían. La historia de los samaritanos es que durante el tiempo de Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se terminó llevando a todo el pueblo afuera. Ya antes de que cayera Jerusalén, se habían llevado a la gente del norte. Y luego se terminaron llevando a todo el mundo. Los pocos judíos que quedaron se fueron y exiliaron en Egipto. Y todos los demás fueron llevados a otro pueblo, a otro lugar, muy lejos, por allá por Siria, lejos. Y los asentaron ahí, los dejaron viviendo ahí. Esto era como que si viniera hoy una fuerza extranjera, como que si de otro país vinieran y nos invadieran aquí a nosotros. Y dijeran, bueno, todos los que viven en Villacanales ahora se van a ir a vivir al Petén. Y tienen que abandonarlo todo, tienen que abandonar sus casas, todo. Y por supuesto, esto hacía que la gente se fuera empobrecida, ¿verdad? Porque se iban sin trabajo, sin ningún sustento. Tenían que ir a empezar una nueva vida donde no había nada de nada. Entonces los tenían así, oprimidos, ¿verdad? Ese era el sistema que ellos usaban para que la gente no se rebelara. Porque si los dejaban en su mismo pueblo, puede que se organizaran y levantaran una revuelta, ¿verdad? Así que para que eso no sucediera, los llevaban a vivir lejos. Y como este lugar quedaba deshabitado, entonces decían, entonces nos vamos a traer a los de San Marcos a vivir a Villacanales. Y así hicieron en aquel tiempo. De tal forma que a los asirios y los sirios, la gente que vivía más hacia el oriente, los llevaron a vivir a Samaria. Este lugar que se llamaba Samaria, que era un lugar de Israel, ¿verdad? Ahí los llevaron a vivir. Y a los israelitas que vivían en Samaria se los llevaron para otro lado. En fin, lo cierto es que llenaron esa tierra de gente que era de otro origen, que no eran judíos, sino que eran sirios y asirios, y los llevaron a vivir ahí. Y les fue muy mal, de plano. ¿Se imaginan ustedes que se los lleven a vivir por ahí al monte? Mal. Entonces a ellos les fue muy mal. Y creyeron, entonces dijeron ellos, de plano que es porque no le estamos dando ofrenda, no estamos agradando al Dios de esta tierra, porque ellos creían que los dioses tenían territorios. Entonces dijeron, no estamos agradando al Dios de esta tierra. Y les enviaron a algunos sacerdotes judíos a que les enseñaran la religión de los judíos. Es decir, les enseñaron a adorar a Jehová. Y esta gente que se quedó viviendo ahí empezó a adorar a Jehová, pero como ya no había templo, entonces adoraban en las montañas, en los lugares altos. Al final de cuentas, entonces estas personas eran personas que adoraban a Dios, adoraban a Jehová, pero no eran de origen judío, sino que se habían convertido a la religión de los judíos. Cuando los judíos regresaron a esta tierra, se encontraron con este otro pueblo que adoraba a Jehová, pero que no eran del mismo origen de sangre, digamos, que ellos. Y dijeron, estos no son de verdad. Entonces, pues se llevaban mal, ¿verdad?, entre ellos.
Los judíos llamaban perros a los samaritanos, Perdón, los pastor, menospreciaban. ¿Samaria es otro territorio o es de...? Es parte de Israel. Es un territorio dentro de Israel, ¿verdad? Un poquito al norte de Israel, sí. Así que al final de cuentas ahí vivían estas personas que practicaban el judaísmo, la religión de los judíos, pero que no eran de origen judío. Y alrededor entonces estaban los judíos que habían regresado, que los veían y decían, estos no tienen derecho a practicar nuestra religión. Y los discriminaban, los trataban muy mal. De ahí viene el conflicto entonces entre judíos y samaritanos, y por eso no se trataban entre ellos. Los judíos trataban muy mal a los samaritanos, y muchos samaritanos tampoco se dejaban, ¿verdad? Y había conflicto entre ellos. Así que cuando Jesús le habló a esta mujer fue una cosa tremenda, ¿verdad? Jesús estaba rompiendo aquí todas las reglas. Le estaba hablando a una samaritana, a uno de estos que eran sus, no enemigos, pero sí era gente que no se le hablaba, ¿verdad? Y además de esto, mujer sola, por ahí, no, hombre, esto no era... No era bueno. No. Y por eso la mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí y me pides de beber? Porque dice, pues efectivamente es así, no se tratan los judíos y los samaritanos. Esta mujer que está tratando de estar sola, pues termina teniendo una conversación que le va a cambiar la vida. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, es decir, el regalo que Dios tiene para ti, si conocieras ese regalo que Dios tiene para ti, y quién es el que te está pidiendo, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estas palabras seguramente esta mujer no las entendió en el momento, pero son en verdad profundas. Es que Jesús muchas veces se nos presenta a nosotros y se le presenta a la gente en la calle en situaciones inesperadas y nos pide agua también a nosotros. Y nosotros mismos no sabemos con quién estamos hablando o ante quién nos estamos presentando. ¿Cuántas veces no sucedió que antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de dedicarnos al servicio a Cristo, el Señor ya se nos había acercado a nosotros? Ya algo nos había dicho. Lo reconocemos ahora que el tiempo ha pasado y decimos, sí, a mí Dios ya me había salvado, ya Dios ya me había hablado, ya Dios se me había presentado. Pero no supimos reconocer con quién era con el que estábamos hablando, como esta mujer, ¿verdad? Y mucha gente le pasa así en el mundo. Dios está obrando en sus vidas y ellos no se dan cuenta que Dios está haciendo algo en sus vidas. No saben con quién están hablando. No saben, si lo supieran, entonces le pedirían a Él que Él les diera de beber. Hay muchas almas que están sedientas en nuestros tiempos. Y están en verdad al lado de una fuente de agua viva. Hay mucha gente que está sedienta a nuestro alrededor de la iglesia, del templo. Hay mucha gente, vecinos, que están sedientos alrededor de nosotros. Y están pues literalmente al lado de la fuente de agua viva. Porque cuando nosotros estamos aquí, nos reunimos, compartimos palabra. Esto es una fuente de agua viva precisamente. Andan buscando manantiales de vida fuera. Mucha gente está buscando con qué saciar la sed que tienen, con qué satisfacer esa necesidad que tienen en su interior. Buscan algunos en los vicios, otros buscan satisfacer esa necesidad que tienen hasta en el trabajo, ¿verdad? Algunos buscan satisfacer esa necesidad que tienen en religiones extrañas también. Muchos buscan satisfacer esa necesidad, esa sed de diferentes maneras.
buscando muy lejos esos manantiales. Sin embargo, aquí al lado nuestro hay un manantial, una fuente de agua viva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay uno solo que puede satisfacer en nosotros esa sed. Amén, amén. Uno solo. Dice la palabra de Dios, cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y en verdad está cercana, ¿verdad? Aleluya. Bien cerca de nosotros. A veces solo hace falta, yo siempre digo, allá en el tablón de veras la gente tiene que tener ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Porque allá sí cuesta, hombre, hay que caminar un montón para llegar hasta allá. Y la salida cuesta más, creo yo, en su vida para afuera. Y si está lloviendo, no, hombre, de veras hay que tener ganas para llegar allá. De veras hay que tener ganas para llegar allá. En otras circunstancias, de veras que esta fuente de agua viva está tan cerca, tan fácil de llegar. A veces tenemos la iglesia a la par. A veces es tan fácil llegar y no queremos llegar. Está cercana la palabra en tu boca y en tu corazón, dice, está ahí cerca, cerca. Solo hay que querer tomarla. Si tan solo nosotros supiéramos con quién estamos hablando. Si conociéramos el don de Dios, el regalo que Dios tiene para nosotros, entonces Él no tendría que pedirnos nada a nosotros le pediríamos a Él. La verdad es que el agua que nos ofrece este mundo puede quitarnos la sed un momento, pero nos vuelve a dar sed. Nosotros hasta literalmente, ¿verdad? Podemos tener sed, tomamos agua, pero más tarde me va a volver a sed y voy a necesitar tomar más agua. En el mundo, el agua que el mundo me ofrece es igual. Puede que me sacie la sed un rato, pero después me vuelve a dar sed espiritual. Hay quienes dicen, voy a tomar para olvidarme. Y sí, se les olvida porque... Se olvida todo. Se olvida todo, pues. Se le pasa. Pero al rato se vuelven a acordar. Y está peor la situación. Así es el agua que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Quita la sed un ratito, pero después nos vuelve a dar sed. Por todas partes yo veo que hay hombres y mujeres que no están satisfechos con su vida. Que viven en insatisfacción. No están satisfechos con sus hogares, no están satisfechos con sus trabajos, no están satisfechos con nada. Por todas partes hay hombres y mujeres insatisfechos con la vida. Anhelan algo que llene esa necesidad que tienen en su alma. El deseado de todas las gentes solo puede ser Cristo. Él es el único. Y cuando Él está en nosotros, entonces no necesitamos nada más. Él nos satisface, Él es suficiente. Él es suficiente para mí. Esa gracia de Dios es como agua viva, ¿verdad? Que purifica, que refrigera, que da, que cuando hay calor ¿cómo se dice eso? Nos quita el calor, pues. Y vigoriza, nos llena de vigor, de fuerza también. No una bebida energizante, sino
agua de vida, esa sí nos da alas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el verso 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Pues sí, de veras no sabía con quién hablaba, ¿verdad? Porque claro que es mayor que cualquier otro. Entonces ella no le entendió al principio y dijo, no hombre, ¿cómo me vas a dar agua? Hasta a lo mejor lo dijo en forma de burla un poquito, ¿verdad? ¿Cómo me vas a dar agua viva si no tenés ni con qué sacarlo? Ignorancia tal vez. No le conocía. No conocía. Miren, la verdad es que cuando uno no conoce del Señor, uno hace preguntas así, ¿verdad? Cuando uno no conoce del Señor, uno no entiende de lo que está hablando en realidad Cristo o de lo que me hablan otros cristianos. Por eso, cuando hablamos con personas que no son creyentes, muchas veces no nos entienden lo que queremos decirles. Sí. Y puede hasta que se burlen de lo que estamos diciendo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y bueno, poco a poco ella iba entendiendo de qué se trataba esta conversación. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y miren que eso fue capcioso, ¿verdad? Fue porque él sabía cómo estaba la situación en la vida de esta mujer. De alguna manera pareciera que Jesús estaba buscando sacar a luz el pecado. A veces el Señor hace esto, pero no lo hace para avergonzarnos. Lo hace para limpiarnos. Para eso sirve esa agua que el Señor nos da, para limpiarnos, para purificarnos. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Como queriendo salir un poquito del paso. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren, la vida desordenada que llevaba esta mujer, ¿verdad? De hecho, yo pienso que la conversación que la mujer, esta samaritana, tiene con Jesús, llega al punto en el que ella parece que le está coqueteando un poco a Jesús. Dame de esa agua, le dice. Un poquito coqueteando parece con Jesús. Y entonces Jesús le dice, trae a tu marido. Y dice, no tengo marido, ¿verdad? Parece que un poquito, claro, esta era su forma de ser y su forma de vida. Por eso había tenido 5 maridos antes y el que tenía ahora tampoco era su marido. Esa era su forma de vida, ¿verdad? Era lo que ella conocía y era de lo que tenía que ser limpiada. Era de lo que tenía que ser sanada. Para eso el Señor saca a luz este pecado. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. De plano, ya le dijo lo que tenía oculto, ¿verdad? Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ahí la conversación cambió. Dice, ay, como que es profeta, mejor
mejor hablemosle de cosas de Dios. Y entonces le habla eso, ¿verdad? Que no tenía nada que ver que tú se adorabas en el monte o en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y eso es precisamente, o sea, no se trata del lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le doy toda una cátedra aquí de adoración, ¿verdad? No voy a entrar en detalles respecto a este tema en esta noche. Le dijo Jesús a la mujer, le dijo la mujer, verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y vean cómo va cambiando, porque la mujer primero piensa, este es un profeta, y de repente dice, ay, espérenme, que yo sé que va a venir el Mesías. A lo mejor ya se imaginaba ella, ¿verdad? Que este hombre que tenía frente a ella era precisamente el Mesías, y Jesús se lo confirma y le dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ellos más preocupados, así como, puches, ¿y por qué está hablando con una mujer? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Los discípulos andaban perdidos también ese día, ¿verdad? Tenían hambre. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y otra cosa que me llama la atención es que se dan cuenta que y la comida que le llevaban a Jesús, hasta después se la ofrecen, ¿verdad? En fin. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya lo estaba imaginando, este puede ser el Cristo. No solo un profeta, el Cristo, el Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, después de que se fue la mujer y esto, entonces ya se acordaron que habían ido a traer comida y le ofrecieron la comida. Y él les dijo, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Tampoco le entendieron el símbolo aquí, la sombra, ¿verdad?, de la comida. Y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Claro, porque él estaba pensando en algo espiritual y no en algo material. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, miren, no solo judíos estaban creyendo en Jesús, también ahora habían samaritanos. Esta mujer parece ser una de las primeras misioneras que nos encontramos. No me atrevería a decir que la primera, pero sí una de las primeras misioneras que van a otros pueblos y predican del Señor después de haber tenido esta conversación, porque cuando ella fue limpiada, purificada por el agua viva de Cristo, entonces ella pudo ir y dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. ¿Cómo es que a veces a Jesús los judíos le echaban de los lugares en donde estaban? Pero estos samaritanos lo acogen y le piden, le ruegan que se quede con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El agua del Señor no se acaba, no se agota.
y sacía siempre nuestra sed. La sacía de forma permanente. Esta mujer no tuvo necesidad de más. El agua del Señor nos limpia y nos sacía, y nos quita esa sed, ese vacío que hay dentro de nosotros y cambia nuestras vidas. Y está disponible para todos, para todos. No se le niega a nadie. Esta mujer creyó y dejó el cántaro que llevaba, porque ni el cántaro se llevó, dejó el cántaro que llevaba y se fue a anunciar las buenas nuevas. Hay una buena noticia para todos nosotros. Jesús es la fuente de agua viva, que sacía permanentemente nuestra sed. Amén, amén. Si bebemos de esta agua viva que el Señor nos ofrece, nunca más tendremos sed. Gloria a Dios. Y será en nosotros una fuente de agua que salta, dice, para vida eterna. Porque esta mujer ciertamente fue limpiada por el agua de la fuente de vida, el agua viva del Señor. Fue limpiada y fue saciada. Pero después, además, de ella brotaba una fuente de agua. Ella fue la que llevó el mensaje a los demás. De ella brotaba esta fuente de agua. Así es el agua del Señor. Nos limpia, sacía nuestra sed y hace que de nosotros brote una fuente que salta para vida eterna. Amén. La nuestra y la de otros. Aleluya. Hoy yo quiero invitarles a que acudamos a Cristo para recibir toda bendición espiritual. Acudamos a Él. En Él estamos completos y nada nos va a faltar. En Él. En Él tenemos vida plena, vida en abundancia. En Él encontramos esa agua que sacía nuestra sed. Gloria a Dios. Y que hace brotar de nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna. Todo aquel que tenga sed, venga a Cristo. Amén. Y beba del agua de vida. Amén, amén, amén. Hoy no terminamos de hablar del agua. La próxima semana hablamos también del agua. Hoy terminamos de hablar de la fuente, de la puerta de la fuente. Y después de la puerta de la fuente le sigue la puerta de las aguas. Yo quisiera seguir hablándoles hoy de la puerta de las aguas, pero creo que no me da tiempo. Lo cierto es que seguimos hablando del agua y de la importancia que esta agua tiene. Es curiosa la imagen que el Señor ha usado para hablarnos. No podemos vivir nosotros sin agua. Nuestro planeta es como 80% agua. Hay más agua que tierra en este planeta. Nuestros cuerpos, dicen los médicos también, que tienen no sé qué cantidad de agua. ¿Sí? Agua, el agua. Esa imagen que el Señor nos da. Un par de días sin agua y nos morimos. También sin el agua del Señor nos morimos. Aleluya. Gloria a Dios. Su agua nos da vida. Decía el Señor Jesús, eso es en Juan capítulo 15 verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es que yo no puedo dejar de ver la relación estrecha que hay entre el agua que el Señor nos ofrece y la palabra que el Señor nos da. La palabra es agua, agua viva para nosotros. La próxima semana vamos a hablar con más profundidad acerca de esto, del agua y del simbolismo del agua. Que el Señor les bendiga abundantemente
y que ustedes broten fuentes de agua para vida eterna. Me están haciendo señas por ahí, parece que hay hermanos y hermanas conectados hoy a la enseñanza de esta noche. Dale más agüita. Gracias, Porque hermano. usted la semana. Sí, aquí sí. Quiero bendecir sus vidas, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias por conectarse y seguir esta enseñanza. Hoy clamo al Señor porque puedan ustedes beber de esta agua del Señor, de la fuente de agua viva que el Señor tiene para nosotros. Y así broten también de su interior fuentes de agua para vida eterna. El Señor les bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y sea derramada sobre sus hogares. Amén.